Saludos amigos de Viajeros Perpetuos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. El día de hoy tendremos como invitada a Ruth Castillo, quien es licenciada en Educación, Mención Física y Matemática, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, y en la actualidad se dedica a la filosofía de la ciencia. En este momento Ruth se encuentra en Italia y nuestra entrevista de hoy, nuestra conversación más que entrevista, va a ser vía Facebook. Bienvenida Ruth, gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar, un breve editorial de la situación venezolana. Todos sabemos que en Venezuela hace una semana hubo un apagón general, mucha incertidumbre, mucha angustia, mucho miedo. Hoy en día se ha restituido en parte esta falla eléctrica. Sin embargo, la incertidumbre persiste porque los comentarios que se dicen es que va a haber un racionamiento eléctrico o que en su defecto el país se puede quedar nuevamente a oscuras. Nosotros, Manuel López, quien también es el productor de este programa, y yo, nosotros hemos esbozado, por llamarlo así de una manera, una bandera que es el papel que tenemos los venezolanos en el extranjero, que es darle ánimo, fuerza y apoyar, ya que no podemos hacerlo físicamente porque estamos impedidos en ese sentido. Pues yo creo que nuestra labor es darle todo el ánimo a todos nuestros familiares, amigos, afecto en general. Y nada, Ruth, quería también invitarte para que te refirieras a esta situación. Si tienes algo que decir, pues por supuesto que las cámaras son todas tuyas y bienvenida nuevamente. Gracias, Oscar. Un honor estar en tu programa junto con Manuel. De verdad me siento honradísima que me den la oportunidad a través de tu canal en YouTube de poder expresar estas opiniones dolorosas, pero que buscan, como tú dices, llevar una palabra de esperanza y de fe a todos nuestros compañeros, nuestros amigos, familiares que están allá en Venezuela. Fíjate que tú que el blackout que hubo la semana pasada en cuanto al servicio eléctrico de Venezuela, hubo un interesante comentario que se hizo dentro de las redes sociales, que ese blackout más se sabe que es una consecuencia de la falta de mantenimiento, más allá de las versiones oficiales, es una falta de mantenimiento a todo lo que es las centrales termoeléctricas de Venezuela. Exacto. Uno de los logros que fueron totalmente registrados, por ejemplo, por la Radiotelevisión Española en el 78, que hicieron un documental referente a todo lo que era la central termoeléctrica y a los grandes avances que tenía Venezuela para la época de los años 70, cuando estaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero fíjate tú lo interesante, ¿no? Que una de las consecuencias también del blackout la semana pasada en Venezuela es la diáspora del capital científico y técnico profesional de venezolanos que han debido irse, y no por voluntad propia, sino porque las situaciones lo han empujado, lo han forzado a emigrar a otras latitudes y a otras fronteras, entre las cuales me incluyo yo. Ok, Ruth, disculpa, eso es un punto bien interesante porque es parte de nuestra conversación el día de hoy, de la diáspora. A ver, hay una diáspora general de venezolanos, pero el punto que tú has tocado es esa diáspora científica o académica, que son los miles de profesores universitarios que han tenido que, no sé si llamar emigrarse o exiliarse o ambas inclusive, y que ha dejado descapitalizado el país. En ese sentido, tú lo acabas de decir, tú eres una de esos científicos que ha tenido que emigrar o exiliarse del país. Y partamos por allí para que luego nos comentes sobre esta diáspora académica. ¿En qué año sales de Venezuela y el destino tuyo es Italia y por qué Italia? Bueno, yo salgo en el 2017, a finales para septiembre de 2017 salgo de Venezuela. Salgo por Italia por razones logísticas, ¿ok? ¿Logísticas en qué sentido? Bueno, tengo una hija, soy divorciada, tengo una hija, mi hija tiene nacionalidad italiana. Ya. Entonces, de alguna forma, para buscar más que todo la comodidad de ella en cuanto a papeles y situación regular en un país, pues busqué Italia. No es mi caso, yo no tengo nacionalidad italiana. Okay. ¿Okay? Yo no tengo doble nacionalidad, eso quiero que quede claro, lo tiene mi hija y fue buscando, como siempre, el apoyo y la comodidad para ella.
Y salgo a finales de 2017 después de las cruentas protestas y que hubo en Venezuela, lo que fue medio año 2017. Sí, lo recuerdo, porque creo que todos fuimos testigos. Sí, fuimos testigos y fuimos, más que testigos, fuimos protagonistas y hasta, si se quiere, víctimas de esas protestas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, una de las razones, justamente, la represión tan dura que hubo hacia el sector universitario estudiantil, hacia la comunidad estudiantil de las universidades, donde no tengo que contabilizar la cantidad de muertos jóvenes, la irregularidad cotidiana que vivimos en Venezuela en ese 2017. Exactamente. Te hace que si tenías dudas de irte, pues te la anticipa. Claro. Y por seguridad, no por huir, sino por seguridad. Claro. Entonces, Ruth, tú dices que, a ver, la ida tuya a Italia, o el radicarte en Italia, no fue una huida, sino más bien fue buscando una seguridad y, por supuesto, una estabilidad laboral, ¿no? Y lo que eso conlleva, que es una estabilidad económica. Entonces, en tu caso, tú no dices que huiste o escapaste, porque hay muchos que dicen que, bueno, muchos venezolanos, en vez de afrontar la situación en Venezuela, lo que han hecho es escapar. Yo no soy amigo de esa tesis, es decir, por lo menos para nosotros que somos profesionales y para otros tanto, vivir en Venezuela en ese momento era una tragedia. Entonces, tú tienes una hija y obviamente tú velaste por la seguridad de tu hija. Sí, por supuesto, y además que cuando se es padre, en el caso individual, personal mío, que uno es madre, padre, pues evidentemente pesa mucho el futuro de tus hijos. Claro. Eso para mí fue realidad la motivación de salir. Pero más allá de todo, Oscar, yo quiero enfatizar que toda diáspora es positiva. Sí, sí. La diáspora no es negativa, la diáspora es totalmente positiva. Totalmente de acuerdo, contigo. En ese sentido estoy sumamente de acuerdo contigo porque tú estás diciendo algo que nosotros podemos leer entre líneas, interpretarlo, que cuando se habla de la diáspora venezolana pareciera que se habla en términos negativos. Es correcto. Pero tú estás tocando un punto muy importante, que la diáspora no es negativa sino positiva. ¿Por qué? Y en el caso puntual de la diáspora científica, que es el asunto que nos atañe en este momento. Bueno, fíjate, toda diáspora es positiva en este sentido, y tú, como yo, que somos parte de la diáspora, como Manuel, que está tras bastidores, ¿por qué es positiva? En el momento en que tú emigras, tú sales con mucha incerteza, sales con una incertidumbre, sales con un futuro que no digamos que la estabilidad se te mueve. Sí. En este sentido, tú empiezas a salir de una zona de confort, que es tu país, tu tierra, tu casa, y entras entonces a una especie de fase en la cual tú vas a sacar todas aquellas herramientas, ¿sí?, que no sabías que tenías. Muy bien. Entonces empiezas a desarrollar una cantidad de capacidades, empiezas a desarrollar la creatividad, y tienes algo importante, que es que al país de acogida donde tú llegas, empiezas a observar cosas que los de la región o del país, los propios ciudadanos, no observan. Empiezas a ver oportunidades donde los residentes de ese país, los nativos de ese país, no las miran. Porque es la mirada del extranjero, por supuesto. Es la mirada del extranjero. Y esa mirada del extranjero hace que se te active la creatividad, se te activen las herramientas y empieces a contribuir con la sociedad de acogida, también desarrollándote internamente, porque siempre estás mirando la posibilidad de regresar al país. Y en el momento en que tú regreses, vas a regresar de una manera tan desarrollada, tan fortalecida, tan nutrida, que la contribución que le vas a hacer al país es tan importante que va a potenciar y exponenciar de una manera sumamente rápida el desarrollo del país. Estás tocando otro punto interesante, Ruth, que es el retorno al país de origen, en este caso a Venezuela. O sea, tú te has planteado, ha pasado por tu mente volver a Venezuela una vez que el actual sistema, y no sé si llamarlo sistema porque sistema es una palabra demasiado elegante para nominar a un régimen, una dictadura que lo que hace es matar, porque es así literalmente, a toda una nación. Una vez que termine la dictadura, que caiga la dictadura
y que Venezuela comience su proceso de recuperación, su nacimiento, porque más que renacimiento, yo diría que hay que parir una nueva Venezuela. ¿Tú te has planteado la posibilidad de volver al país? Todos los días. O sea, no... Todos los días. Todos los días. Fíjate tú que yo al inicio, cuando conversábamos antes de empezar la entrevista, tú me preguntabas qué era. Y yo comencé siendo educadora. Uh-huh. Entonces me desarrollé como físico. Ok. Y finalmente decidí ser filósofo. Pero a pesar de todo eso que ha sido un camino que me ha encantado y que lo volvería a hacer, aquí, cuando te hablo que la diáspora es positiva, yo nunca imaginé que me iba a dedicar a estudiar la diáspora. Mira, interesante. Entonces, una de las cosas que he hecho es levantar una estadística de la diáspora, de todos los venezolanos, no solamente en Italia, sino a nivel europeo, que están fuera. Y hay una cosa interesantísima que he conseguido en este estudio estadístico, que ha sido de verdad muy, muy revelador para mí. Mira, Oscar, de los que yo he encuestado, ¿sí?, el 87% de los profesionales académicos, y digo profesionales académicos, sí, y científicos. Sí, exactamente. ¿Sí? Lo que es el talento venezolano. El 87% piensa regresar al país. Oye, eso es un dato muy revelador y, ¿cómo te diría? Un revelador y no menor y hasta trascendente, si vale en este caso la palabra, porque caramba, después de que tú llegas a un país y te asientes a este país durante 1 año, 2 años, 3 años, creo yo que siempre es difícil como que, bueno, mirar hacia atrás y decir, dale, vuelva a Venezuela y dejas, si se quiere, un poco la comodidad del nuevo país que has adquirido, pero que tú me digas que el 87% de los que tú has encuestado de esta diáspora académico-científica, universitaria o profesores universitarios en su mayoría, dicen que van a volver si el país mejora, eso yo creo que debería de darle optimismo y esperanza a todos los que se quedaron en Venezuela, porque esta gente que se fue, o esta gente que está afuera, o nosotros que estamos afuera, pues vamos a llevar ideas novedosas, y por supuesto que el proceso de construcción, de nacimiento de Venezuela no va a ser tan traumático gracias a los conocimientos adquiridos en los países en los cuales nos encontramos, ¿cierto? Claro, fíjate, en España, por lo que me estás diciendo, es muy difícil después que tú te estableces en un país regresar al país de origen, porque eso implica cambiar todo digamos, tu volver a la inestabilidad de la que partió todo. Claro. Pero eso está muy claro. Pero fíjate, de esos que yo encuesté, ¿sí?, justamente cuesta tanto insertarse al mismo nivel que tú tenías en Venezuela, como profesor, como académico, como científico, que aquí en la diáspora termina trabajando o ejerciendo labores que no están al nivel profesional y académico que ellos tienen. En ese sentido, aunque evidentemente las condiciones de vida son mucho mejores, tu país es tu país, y ese 87%, que cabe destacar que hay un gran porcentaje de ese 87% que son mayores de 40 años, pero también hay un gran porcentaje que son menores de 40 años. O sea, estamos hablando de toda la variedad de edades de diáspora venezolana. Que es muy joven. ¿Qué pasa? Es muy joven, independientemente de que sean más de 40 años, pero sigue siendo joven, y que por lo menos en el ámbito académico, cuando una persona pasa el umbral de los 40, 50, 60 años, inclusive, es cuando se dice que está en su mejor momento intelectual, porque ya tiene la madurez necesaria. Entonces, claro, eso es un dato no menor. Sí, y de hecho, fíjate tú que hay un programa que está llevando el profesor Francisco Querdel Vegas. Él fue embajador de la UNESCO de Venezuela, embajador de Venezuela frente a la UNESCO. No para este régimen, él no fue en la época de los 70. Ya. Estamos hablando de una persona bastante mayor. Pero este embajador me decía, en una conversación que tuvimos muy interesante, que él tenía un programa que era justamente para frenar
la diáspora, pero ¿qué diáspora? Una diáspora que estaba dándose a nivel de Venezuela bajo otro contexto, que eran los programas Funda Ayacucho. Ah, sí, sí. Cuando Claro. se insertaron los programas Funda Ayacucho, hubo mucha fuga de cerebro, Sí. por decirlo de manera, otra situación, otro contexto, Sí, claro. no eran las ocupaciones y la emergencia humanitaria que tenemos hoy en día. Pero él decía que se habían implementado ciertas maneras, ciertas estrategias, acciones bajo programas que permitían, si algún venezolano, algún talento venezolano decidiera quedarse en su país de acogida, es decir, el país donde está emigrando, bueno, que se harían acciones y se hicieron donde estos venezolanos iban a Venezuela por un periodo de corto tiempo, ayudaban a formar la generación de relevo y luego regresaban a su país de acogida. Sí. De tal manera que pudiesen aportar al país sin necesidad de dejar perder la estabilidad que habían conseguido siendo una diáspora. Sí, yo creo haber leído un estudio sobre eso. Eso ocurrió muchísimo en los 70, en la época de la llamada Venezuela Saudita, cuando muchos profesionales, profesores universitarios se fueron a hacer estudios de posgrado, maestrías, doctorado en el exterior, y muchos no volvieron, y se estableció este programa. Obviamente que en la actualidad las circunstancias son totalmente distintas. Aquí el profesional, el profesor universitario ha tenido que obligatoriamente dejar su espacio, su hábitat natural, y explorar un hábitat, valga la redundancia o la repetición de la palabra, un hábitat totalmente desconocido. Y lo que tú estás diciendo, muchas veces ese profesional, ese profesor universitario no está insertado en el campo laboral que tenía en Venezuela, se está dedicando a otros oficios que no son menores. Cualquier trabajo es digno, pero también convengamos en esto, y yo creo que es importante no caer en el cliché de que, bueno, tienes que trabajar de lo que sea. Sí, obviamente llegas a un país, trabajas de lo que sea, pero caramba, tú pasaste 5 años estudiando un pregrado, luego 3 años una maestría, probablemente otros 3 años un diplomado o un doctorado, para que tengas que llegar a ejercer cualquier profesión que no sea la tuya. Si se quiere, hasta frustrante. Y si se quiere, comienzas a cuestionarte, decir, caramba, yo he pasado 10 años de mi vida estudiando y llego aquí y me voy a dedicar solamente a eso, y de alguna manera seguí esa voz que dice, bueno, trabajé lo que sea porque bueno, tocó. Claro, pero vamos a ponerlo ahora, eso que tú estás diciendo, vamos a mirarlo desde el contexto de políticas públicas. Ajá. No lo veamos desde el sentimiento personal o individualizado de quien emigra. Vamos a verlo desde el interés del país de acogida. Muy bien. Muy bien. Ahora, si yo soy un país, una sociedad que está, de alguna manera, estoy recibiendo a una cantidad de talento profesional, dejar perder las herramientas que trae es una pérdida para mí. Claro. Como sociedad. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Más allá del sentimiento que tenga el que está emigrando, como sociedad que estoy acogiendo a esta cantidad de talento, me interesa insertarlos, me interesa intercambiar con ellos todas estas herramientas, porque de esa manera ellos me enriquecen con sus experiencias mi sociedad. Ese intercambio que se da entre el talento que está emigrando y la sociedad que los está digamos, recibiendo, es una retroalimentación muy rica que fortalece ambas partes. Y de eso hay muchas experiencias. Fíjate, aquí tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido, tenemos a James King. James King es el director del Scholar Rescue Fund. Este es un programa que justamente va a la vanguardia de defender este tipo de visiones. Mira, yo por lo menos, si tú dices, bueno, es que cómo voy a dejar perder los años de formación, cómo dejo perder toda mi experiencia. Hablamos desde el yo, pero vamos a hablar ahora desde el colectivo. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se deja perder los años de experiencia y la formación? Que más que dinero, estamos hablando de tiempo. ¿Sí? Dejar perder eso es simplemente pisar una posibilidad y una oportunidad para el país que está recibiendo el talento. Entonces James King dice, regularmente llega el talento y llega perdido, desorientado, no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a trabajar, como tú dices, de lo que sea. Trabajar de lo que sea
no es indigno o no digno. Exacto. No lo veamos desde la dignidad, simplemente vamos a verlo desde la subutilización del talento. Excelente. Pudiendo dar más. Excelente término, de la subutilización de la profesión. Me parece magnífico este término porque de alguna manera sintetiza todo lo que estamos hablando. Ahora, sí, si tú lo miras así. Ahora, Sí. en cuanto a este estudio que estás haciendo, bueno, ya tú has dicho que hay un 87% que desea volver a su país. ¿Hay un porcentaje o tienes un porcentaje de cuántos de estos profesionales académicos se están dedicando a su labor de docencia, investigación en los países en los que están? Fíjate, eso es, te lo voy a responder así. Esa es una pregunta que justamente queda de la vuelta. Uh-huh. Porque cuando se subutiliza el talento científico y académico, la diáspora científica y académica tiene un problema, igual que la profesional, la misma cosa, tienen un problema, el silencio. Es una diáspora que no se siente, es una diáspora que no habla, es una diáspora, es una tragedia silente. Entonces, un profesional que se siente subutilizado, cuesta mucho que te diga de qué está trabajando. Claro. No se queja. Entiendo. No se queja, no suena, simplemente no lo dice. Pero entonces vamos a preguntar si yo dentro de lo que la estadística que preparé, ¿sí? ¿Cuántos se están dedicando a la investigación? ¿Sí? Un 13%. Y es un número muy bajo. Muy bajo. Ya eso te dice a ti que no se están dedicando a lo que claro. es. En tu país, ¿cuántos se dedicaban a investigar? Estamos hablando del 75%. Entonces, si yo me voy a los números de la ACNUR, que fueron la semana pasada, donde hubo un repunte de 3.4 millones de venezolanos fuera, uh-huh. Y que la Oficina Internacional de Migración está proyectando que para finales del 2019 vamos a tener 5 millones de venezolanos afuera. De esa cantidad de venezolanos, y estemos claros que justamente porque vivimos una época de Venezuela saudita, como tú nombraste, y lo que tuvimos becas Fundayapucho, donde se le daban oportunidades anuales a más de 15.000 becarios, estamos hablando que tenemos un porcentaje del venezolano bastante capacitado, claro. Bastante profesional. Entonces, de esos 5 millones, 3.4 millones, no se decanta, no se limita, no se define cuántos son profesionales y cuántos son académicos. Mira. Pero lo que es cierto es que cuando llegan a los países de acogida, el venezolano repunta, el venezolano sobresale, el venezolano resalta. ¿Sí? Claro, eso es importante, ¿no? Claro, eso que estás diciendo, entonces, aquí yo creo que debe hacerse un estudio más profundo de toda esta diáspora, esta cantidad de millones de venezolanos que han emigrado, y hacer un estudio mucho más específico, más preciso de cuántos son profesionales, si se están dedicando, cuando digo profesionales académicos, profesores universitarios, si se están dedicando o no a su profesión y como tú dices, si están siendo subutilizados. Yo creo que por lo menos estos datos que tú nos estás revelando el día de hoy son sumamente importantes porque ya de alguna manera va a colocar la mirada en esta otra diáspora, por llamarlo así, porque se habla de la diáspora a nivel general, pero como tú lo estás diciendo, dentro de esta diáspora a nivel general hay una diáspora silenciosa que son la de los millones de profesionales, profesores universitarios que no están dedicándose a su experiencia o la experiencia que tuvieron en Venezuela, sino a hacer otras cosas, otros oficios y a ser subutilizados. Ruth, ya tenemos poco tiempo para finalizar el programa. No quiero que nos queden muchas cosas por fuera. Y esto que estás diciendo nos parece sumamente interesante y probablemente tendremos que hacer un segundo programa para que no des más datos porque es una investigación que me parece fenomenal. Ahora, hablando de todo esto de la diáspora, nosotros hemos asumido una vida nueva. Nosotros, la vida que nosotros tuvimos ya no existe. Es correcto. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces,
nacer. No, no es sí. Nacer. Tú naciste nuevamente y en este caso fue en Italia. Sí, sí. Claro, y en el caso mío fue acá en Chile, porque todo lo que nosotros fuimos en Venezuela, eso quedó en Venezuela. Inclusive nosotros volvemos a Venezuela y no vamos a hacer lo mismo. Y tú lo acabas de decir con lo que dijiste hace un momento. Vamos a llegar con nueva visión y con nuevas herramientas de trabajo, pero también personal. Claro, es así, es así. En ese sentido, ¿qué nuevas facetas has descubierto que tú pensabas que no tenías y que en Italia las estás desarrollando y tú dices, caramba, pero yo tenía esto? En mi caso fue la bicicleta, aquí en Chile. ¿En caso tuyo? Bueno, para mí también fue la bicicleta. Aquí en Italia, pero yo no sabía manejar bicicleta. Ok. Yo aprendí a manejar bicicleta ahorita, después de viejo. Bueno. Y voy en bicicleta y vengo en bicicleta, eso, y también he descubierto que le tengo un profundo odio al frío. Yo amo el frío, ¿eh? Mira que el frío chileno es... Yo no sabía que odiaba tanto el frío, lo detesto, lo odio, no sabía. Quiero entonces que en este minuto que queda le des un mensaje a Venezuela, le digas a Venezuela qué nos viene a todos y eso, un mensaje de aliento, un mensaje de confort, un mensaje de optimismo. O sea, tienes este minuto final para que te dirijas a toda Venezuela y le dejes este mensaje. ¿Qué le dirías? Bueno, fíjate, Oscar, una de las cosas, tú me preguntabas antes que descubría uno. Yo creo que no lo descubrí yo creo que lo hemos descubierto todos los que hemos inmigrado. Todos los que hemos emigrado descubrimos algo, y es la pérdida del miedo. Uno cuando emigra pierde el miedo. Entonces yo creo que más allá de decirle algo a Venezuela, yo creo que Venezuela, con toda esta experiencia de más de 20 años, algo que va a salir de esto es la pérdida del miedo. Venezuela va a perder el miedo, Venezuela va a valorar mucho el costo de la libertad, que yo creo que se nos había olvidado. Entonces, mucho lo importante es que estamos saliendo de esto, que vamos a perder el miedo y que nos vamos a salir repotenciados. Bueno, Ruth, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, de verdad que ha sido fabulosa esta conversación. Y nada, una próxima oportunidad, y a nuestros amigos de Viajeros Perpetuos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya vendrá un nuevo programa, así que será hasta la próxima. Chao, despídete, Ruth. No. Chao, chao.